Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Hoy, Mesones Estía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Estamos empezando tu programa Conciencia para Crecer, de laboratorio a la calle. Un programa que invita a explorar el mundo científico y tecnológico que pretende transformar el mañana en beneficio de todos. Comenzamos. Muy buenas noches, este es su programa Conciencia para Crecer, es el programa número 12. Tengo un invitado de muy buen renombre en su área, el doctor Julio César Penagos Corzo. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues gracias a ti. Déjame decirte que es primera vez que un científico del área de sociales está en Conciencia para Crecer. Yo estoy seguro que vas a aportar mucho a nuestros escuchas para entender algo muy complicado que tiene que ver pues con el hombre, cómo es el hombre y por qué es así, doctor. Muchas gracias. Un honor estar aquí y un honor inaugurar la parte social. Sí, ahora que he hecho en el CONACYT ya le piensa la unidad H, exacto. Cosa que es una buena noticia. Sí, a mí me pareció buena idea la parte de la H. Vamos a ver cómo se llevan los sociales con los científicos duros que les llaman. El doctor Julio César Penagos es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla, específicamente en el Departamento de Psicología. Hoy vamos a hablar de psicología experimental y comparada y de muchas otras cosas. Le decía yo al doctor Penagos que creo que nos va a faltar mucho tiempo para hacer para tantas preguntas que tengo pensado. Vamos a ver hasta dónde llegamos y si no, haremos una segunda o tercera edición. Con todo gusto, doctor, con todo gusto. En que tengas tiempo. El doctor Penagos hizo su licenciatura y su maestría en la Universidad de las Américas, su licenciatura en Psicología Clínica para Adultos, e hizo una maestría en Calidad de la Educación, como decía yo, en la UDLA. Posteriormente hizo un doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hablar de psicología, creo yo, le decía yo al doctor Penagos que yo no tengo la más mínima idea de qué se trata esta disciplina, pero creo yo que es algo muy importante que se platique de ello. Finalmente, platicar sobre la conducta, sobre los procesos mentales que tenemos los seres humanos y tratar de entender por qué somos como somos, tanto como individuos como colectividad, es muy importante. Pues sin más preámbulos, para dar pie a la esencia de lo que nos tenga que decir el doctor Penagos. Julio César, te voy a hablar de tú. Si excelente. Julio César, en tanto ciencia social, ciencia antropológica, ¿cómo defines la psicología en general y cómo se define la psicología experimental y comparada? Bien, pues la definición es bastante clara y aceptada, digamos. De pronto sí
en ciertas disciplinas, sobre todo de sociales, hay controversias, incluso en términos del objeto de estudio, que eso ya de suyo es interesante. Es el estudio del comportamiento. Lo que hacemos es estudiar el comportamiento, y de hecho por eso somos una ciencia social, porque de pronto ahora con las derivaciones que hay de la psicología, de pronto te dicen, oye, ¿por qué no estás en salud? Oye, ¿por qué no estás en humanidades? Oye, ¿por qué no estás en ciencias, incluso ciencias duras, ¿no? Y la cuestión es que estudiamos el comportamiento. Entonces, al estudiar el comportamiento, por eso estamos básicamente en el área de ciencias sociales. Y el propósito del estudio va a sonar ambicioso, pero es describir, predecir y controlar la conducta. Eso es lo que se persigue en la psicología, como buena parte de la ciencia. Buena parte de la ciencia lo que trata al final, de todas las ciencias, es controlar su objeto de estudio en alguna medida. A veces nos quedamos en la predicción, a veces nos quedamos simplemente en la explicación, en la descripción, pero creo que muchas ciencias lo que persiguen es el control del objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es la conducta. Y en términos de la psicología experimental y comparada, pues justamente es la parte experimental, es llevar a cabo a través de manipulaciones experimentales, conocer el objeto de estudio, conocer las variables que lo afectan, o bien las variables que son efecto del comportamiento, ¿no? Más bien muchos estudios pueden usarse con diferentes organismos, ¿no? Pueden ser estudio con humanos, la psicología experimental. De hecho, hay mucha psicología social, más en la parte de norteamericana, porque en Europa tienen de pronto otros enfoques, muy enfocadas a la parte experimental, ¿no? Pero así como en esto hay en otras áreas. Y la psicología comparada busca así una especie de vínculo en términos evolutivos, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con aspectos que tienen que ver con la capacidad de cómo los organismos reconocen sus estados, pero la intención es ir viendo en términos onto y filogenéticos, es decir, ir viendo pues la especie más básica, si tiene vinculación con otras especies. Esto es, por ejemplo, hemos trabajado con roedores, nos fuimos para atrás con anfibios, ahorita estamos trabajando con peces, bueno, vamos a iniciar un proyecto con peces, pero la parte comparada es justamente en términos evolutivos. Muy bien, han pasado 140 años, Julio, desde que se inauguró el primer laboratorio en psicología en Alemania. Sí, en Leipzig. En este lapso, ¿qué avances significativos ha tenido la psicología? Fenomenal pregunta. Fenomenal pregunta. Ok, es que esa pregunta vale para toda la psicología y para reflexión de un congreso, A ver, creo que me has dado ideas. A ver qué dicen tus colegas de tu respuesta. Sí, no, fenomenal. Los avances pueden decirse que son pocos en términos de cantidad. Tal vez los avances son en términos de cualitativos de algunos pocos que han tenido impacto. Por ejemplo, justamente hoy leía, aunque el estudio no es tan reciente, de un trabajo. Todo el mundo habla en psicología del trabajo de Pavlov, y incluso dicen el perro de Pavlov. No recuerdo, algo me decían mi profesor de biología de la prepa. Pues exacto, desde la prepa empieza por ahí. La parte interesante en términos primero anecdóticos, y ahorita me voy a la esencia del trabajo, es que alguien decidió rastrear qué cosa era eso de los perros de Pavlov, pero en términos estrictos, qué perros fueron, y encontraron las fotos, encontraron hasta los nombres de los perros, ¿no? Como en un sentido, digamos, anecdótico. Pero la parte realmente sustantiva de esto es que la complejidad del aprendizaje lo logra poner en una cuestión muy elemental de ver que el cambio en el comportamiento se debe a una asociación temporal de estímulos. Esto es, finalmente hay dos estímulos en el medio ambiente que se asocian y producen un comportamiento, ¿no? Eso tiene impacto actualmente incluso en los medios, y ahorita te comentaré uno dramático, me parece. O sea, lo que finalmente pasa es que si tú haces un comportamiento en términos muy básicos, con lo que empieza Pavlov es, pues al perro le ponen las croquetas o le ponen la comida,
si le asocias la campana con las croquetas, va a ser el comportamiento que hacía para las croquetas con la campana, ¿no? Él estudia el fenómeno de salivación, entre otras cosas. Pero si lo ponemos en términos, como te decía, dramáticos, y se va extrapolando ese conocimiento, seguramente en algún momento te enteraste de este uso inadecuado de que hizo Facebook de la información personal. Sí. Entonces, hay una compañía ahí, Cambridge Analytics, que además usa la base de datos de un psicólogo le vende la base de datos. Él está investigando justamente algunas cuestiones relacionadas con esto, y lo que se observa es lo siguiente: pues digamos, a Carlos le gusta, yo qué sé, el agua marca tal, o le gustan los perritos, o le gustan los gatitos, y pones y publicas en tu Facebook: me gustan los gatitos. Identifican tus gustos, y ¿qué es lo que hace Trump o los que desarrollan la campaña de Trump? Pues le voy a vender a Carlos la imagen de Trump con gatitos. Conste que Trump dice que es fake news, pero ajá, exacto. Yo te creo. Exacto. Entonces, pues lo que se hace con Cambridge Analytics es eso: generar asociaciones en el consumidor para que la gente pues termine favoreciendo su imagen. Digamos, en términos de la pregunta que te hice de la evolución de la psicología, entonces ¿qué tiene que ver? Ahí es que justamente el trabajo que inicia a inicios de siglo Pavlov de la asociación de estímulos termina teniendo un impacto y se termina usando actualmente. Lo que decía era que igual son pocos los grandes momentos de la psicología como descubrimiento, pero de gran impacto. Ese sería uno. Otro fenomenal, porque, bueno, pongo un paréntesis, digamos, el objeto de estudio es la conducta, pero la conducta la emite un ser que es bio-psico-sociocultural. Muy complejo. Y entonces las variables son biopsicosocioculturales. Y te va a otra cosa, que si bien pertenece al campo de las neurociencias, es un campo de la psicología: el descubrimiento de la neurona. Es lo que te iba a preguntar justamente, cómo, digamos, otras ciencias han aportado a la disciplina de la psicología. Es decir, yo imagino que en este tramo de más de casi siglo y medio, ciencias como la neurociencia que acabas de mencionar, la biología, en fin, otras estadística, por supuesto. Uy, sí, claro. Estos conocimientos de las llamadas ciencias duras, que siempre yo me resisto. Ahora, es el nombre. Bueno, okay. Habrá que diferenciarlas. Supongo que les han permitido a ustedes. Sí, yo creo que nos hemos alimentado, o sea, hemos absorbido hasta la totalidad de esto. Por ejemplo, lo que comentaba hace un momento, en el caso de las neurociencias, actualmente es inconcebible psicología sin la parte de las neurociencias, como comentaba, sin la parte de estadística. Pero también hay una parte interesante que es al revés. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía, que ahorita se me está yendo el nombre, Kahneman ganó el premio Nobel hace como 10 años. Él es psicólogo. Entonces, él hace una aportación desde la psicología sobre cómo se toman las decisiones económicas. Y no sé si el penúltimo premio Nobel, que si bien son economistas, los modelos son psicológicos de comportamiento. Entonces es un efecto, digamos, en comportamiento económico, que se deriva básicamente de la parte de psicología, de cómo se toman decisiones. Obviamente es la parte, como decíamos, la parte biológica, pero también la parte cultural. A veces no vemos la parte cultural en psicología, claro. Y se ve más claramente, o incluso parecía una contradicción, porque la psicología se observa como que estudia el comportamiento individual,